días, bienvenidos una mañana más a PTV Sevilla, el programa Revista de Prensa. Estamos en riguroso directo cuando son las 10:02 de la mañana. Una mañana de martes, distinta, una mañana de 4 de octubre que va a quedar marcada en la historia del mundo de la comunicación, no solo de Sevilla, sino de todo el mundo. Ayer por la tarde nos dejaba el periodista Jesús Quintero a sus 82 años de edad. Una grave afección respiratoria puede ser el causante de su fallecimiento. Nosotros en el día de hoy vamos a hacer un recorrido, vamos a intentarlo, por la vida del loco de la colina, de uno de los periodistas que más ha aportado al mundo de la comunicación. Sus silencios y su forma de entrevistar han pasado a la historia, configurándolo como uno de los grandes comunicadores a nivel internacional, como decíamos. Es una información que ocupa todas las portadas, no solo de la prensa escrita, también de la prensa digital, de las televisiones y radios de todo el mundo, como decimos, porque es una figura muy conocida a nivel de todo el mundo. Más de 100 programas, de 100 horas de entrevistas en televisión, pues hacen de este gran comunicador, pues que hoy estemos lamentando su muerte, como decimos, en todos los medios de comunicación. Jesús Quintero ha perdido la vida en Ubrique, en el municipio gaditano de Ubrique, y se encontraba ingresado en una residencia. A lo largo del día de hoy sus restos mortales viajarán hasta su pueblo natal, hasta San Juan del Puerto, donde celebrará y recibirá sepultura en el teatro de su municipio. Será en torno a las 7 de la tarde cuando comience su capilla ardiente, como decimos, en el municipio onubense de San Juan del Puerto, un municipio del que era hijo predilecto y bueno, que en el día de hoy pues están lamentando su muerte. Por eso del ayuntamiento ya han decretado 3 días de luto oficial. Decíamos 10.000 horas de televisión y 5.000 entrevistas, no solo, como decimos, a personajes pues, del panorama social de Andalucía. Él pudo entrevistar pues, a grandes también del fútbol, como es el caso de Maradona, del mundo del espectáculo, a Rocío Jurado, Lola Flores. Para todos los artistas, para todos los personajes políticos, sociales, era una cita ineludible acudir a sus programas. Ser entrevistado por Jesús Quintero era pues seña de importancia, seña de relevancia a nivel internacional, como decimos, porque sus programas se retransmitían en televisiones de todo el mundo. Hoy vamos, como decimos, a hacer un pequeño recorrido por la historia de este gran comunicador que nos dejaba ayer por la tarde. Vamos a abrir portadas, vamos a abrir noticias que se han hecho hoy con el día de hoy de la muerte de Jesús Quintero. Vamos a empezar por Diario de Sevilla. Muere Jesús Quintero, por siempre el loco de la colina. Y es que no solo aportó contenido a nivel informativo, a nivel periodístico, también se sacó de la nada a personajes que han pasado también a la historia, como es el caso del Risitas. Todos lo recordaremos. Sus entrevistas pues eran una seña de identidad, ¿no? del loco de la colina, que se convirtió en uno de sus personajes, de sus programas, ¿no? que lo veíamos en la televisión autonómica de Andalucía, pero también en nacionales. Decíamos, una muerte que ha recorrido todo el mapa nacional. Personajes de España se han hecho eco, han querido enviar sus condolencias a través de las redes sociales. Vamos a hacer un análisis de lo que han dicho también grandes personajes, de cómo el lamento por la muerte de Jesús Quintero pues ha llegado a cada uno de los rincones de este planeta. Vamos a ver si mis compañeros pueden ponernos algunos de los tweets de esos personajes. Mira, ahí estamos viendo el Real Betis Balompié, que también pues ha mostrado su pesar. El Real Betis Balompié muestra su máximo pesar por el fallecimiento de Jesús Quintero, maestro de la comunicación y enorme bético, y traslada su más sentido pésame a familiares y amigos. Otras figuras también del mapa internacional, ahí estamos viendo a Juanma Moreno, que también ha fallecido. Jesús Quintero, medalla de Andalucía y maestro de la comunicación, que elevó el género de la entrevista con el dominio de la palabra, los silencios y un estilo propio. Descanse en paz. Un fuerte abrazo a su familia y seres queridos. Vamos a seguir viendo tuits de personas, ¿no? Alejandro Sanz, en este caso, bailador de las palabras y los silencios, de preguntas con respuestas imposibles. Infinita será esa locura únicamente tuya, que solo tienen los genios. Jesús Quintero, eterno. Esas eran las palabras del cantante, de Alejandro Sanz, en sus redes sociales, también Susana Díaz.
Se ha ido un genio, un maestro de la palabra, poco hay que comuniquen como él. Me quedo con una de tus célebres reflexiones. ¿Por qué no te atreves a ser tú? ¿Por qué vas donde te llevan en lugar de donde tú quieres ir? Descansa en paz. Amigo, esto eran palabras de Susana Díaz. Estamos viendo a José Luis Sanz, el candidato a la alcaldía de Sevilla por el Partido Popular. Adiós a Jesús Quintero, loco de la colina y maestro de la televisión en España. Sevilla siempre te recordará por tu aportación a la cultura. Mi más sentido pésame a la familia. Ahí estamos viendo también imágenes, ¿no?, que han recorrido pues todas las redes sociales. Aquí también Antonio Banderas. Ha muerto un buen amigo, una leyenda de la radio y la televisión, una personalidad que deja un hueco difícil de rellenar. Eso lo decía Antonio Poveda, también Antonio Banderas, y Miguel Poveda en este caso, agradecido a este maravilloso loco que en su paso por la vida nos ha removido con la conciencia y regalado un lugar donde ser escuchado con ventanas abiertas. Buen viaje, querido. Era otro, mira, ahí estamos viendo a Manuel Soto, que también genio irrepetible, marcó mi juventud con El loco de la colina, aquel programa de radio que mantuvo a toda España pegada al transistor de madrugada. Luego sentó cátedra en televisión con El perro verde, las mejores entrevistas de la historia. Descanse en paz. Vamos a seguir hablándoles de reflexiones de personas que se han pronunciado, personas que han querido enviar a la familia su pésame, y es que tenemos que recordar la importancia de Jesús Quintero, no solo a nivel de la comunicación, también de la cultura. En Sevilla tenía su teatro, el Teatro Quintero La Calle Cuna. Era el lugar donde jóvenes emergentes, artistas emergentes, monologuistas emergentes, pues tenían un espacio para hacer teatro, y él brindó ese espacio, pues como decimos, ¿no?, a personas que no tenían posibilidades de ir a grandes teatros. Él era consciente de la necesidad de seguir apostando por la cultura, lo hizo durante toda su vida, lo hizo durante sus entrevistas. Yo no sé si se puede hacer, si me lo permiten. Hoy queremos recordar algunos de esos momentos, de esas entrevistas más célebres del periodista onubense. Quizás una de las que más nos llaman la atención es la de Maradona. Él tuvo la oportunidad para una televisión, una cadena nacional, para Antena 3 Televisión, en uno de sus programas, entrevistar a este genio del fútbol. Ninguno de los dos nos acompaña hoy en día, son dos grandes pérdidas, pero nos quedan estos pocos resquicios, nos quedan el material documental, material audiovisual, que ponen en importancia encima de la mesa, ponen encima de la mesa lo célebre que fue Jesús Quintero durante sus entrevistas. Bueno, con sentimiento. Cuando llegaste a Sevilla dijiste, cuando vi por primera vez La noche de Sevilla, me dio ganas de hacer otro hijo. Sí, es verdad, me dio la tranquilidad que no tenía en Nápoles. O sea, yo fui 1 año y medio a Buenos Aires, estaba muy bien, estaba con mi familia, pero yo sabía que me habían cagado, o sea, pido perdón, pero me habían cagado, y yo interiormente tenía que salir. Tenía que salir, tenía que demostrarme a mí mismo, tenía que demostrarle a mi señora que sigo siendo esa oscuridad, ese silencio envolvían cada una de sus entrevistas. Lo decían algunas de las personas, ¿no?, de los agentes sociales que se han pronunciado ante la muerte del periodista, lo decían en sus tweets. Era maestro del silencio, maestro de esa oscuridad, de esa bendita locura que envolvía todas sus entrevistas. Lo estamos viendo, ¿no?, cómo enganchaba con palabras, dejaba espacio para la reflexión. El silencio cobraba importancia durante todas sus entrevistas. Incluso, era tan transgresor, era una persona que aportaba tanto, que se permitía unas licencias que hoy en día son casi impensables. Conversaciones de amigos, conversaciones de tú a tú. En algunas de sus entrevistas lo hemos visto incluso fumando un cigarrillo mientras entrevista a la persona, o el entrevistado fumando. Todo cobraba importancia en las entrevistas de Jesús Quintero. No solo Maradona, tenemos ahí Lola Flores, lo estamos viendo. Trozos de la entrevista. Esto hoy en día es impensable en la televisión, esto hoy no se puede hacer en la comunicación, en entrevistas televisadas, y él se lo permitía, porque él podía permitírselo. Él era capaz de generar un ambiente íntimo con el entrevistado, de forma de que, conseguía titulares que prácticamente nadie podía hacer. Todos querían pasar por sus micrófonos, todos querían su rato
con Jesús Quintero. Todo el mundo quería hablar con él, todo el mundo quería sentarse frente a él, quería ser entrevistado por Jesús Quintero, y estamos viendo, ¿no? Imágenes gloriosas. Yo creo que estarán de acuerdo conmigo que poder disfrutar de estos momentos es inigualable, es una cosa inexplicable, marcó un antes y un después en la forma de entrevistar, en el mundo de la comunicación. No solo Lola Flores, por sus mesas, por sus teléfonos, han pasado otros grandes, como es el caso de Rocío Jurado, que en varios momentos fue entrevistada en varias ocasiones por Jesús Quintero. Y son imágenes, ¿no?, que nos regala pues, la gran hemeroteca de YouTube, que bueno, nos remontan a tiempos pasados, nos ponen frente a frente a grandes de la comunicación, a grandes del mundo social, del mundo artístico de España. Escuchábamos esta mañana en la radio, ¿no? Poco le quedó por entrevistar, él se quedó con la espinita de no entrevistar a un papa. Era uno de sus grandes sueños, no lo consiguió, pero sí ha conseguido, como decimos, marcar un antes y un después en la comunicación en España, en la televisión también, porque era un formato muy poco visto, un formato muy íntimo, un formato en el que se creaba un ambiente único, un ambiente en el que el silencio ocupaba lugar, en el que el silencio era importante, en el que sus frases o sus preguntas inacabadas eran días después titulares, ¿no?, de muchísimos medios de comunicación. Yo creo que hoy teníamos que rendir este tributo a uno de los grandes de los medios de comunicación, a Jesús Quintero, que nos deja, pero nos deja con un gran legado importante. Yo creo que hoy teníamos que estar aquí, teníamos que estar contándoles lo que está ocurriendo en el mundo. Creo que estas imágenes, podemos llevarnos toda la mañana viendo imágenes como esta, grandes Jesús Quintero. Recuerdo que la primera vez que hoy entrevisté a Visitas, quería invitar a una compañera para que comentara conmigo toda la actualidad de Sevilla, y bueno, pues en la última hora los acontecimientos, los sucesos a veces mandan, pero la tenemos al otro lado de la pantalla, porque hoy nos va a atender Gemma Ramírez, pues eso, ahí en ese huequecito que tenemos. Gemma, buenos días. Disculpa en primer lugar, ¿no?, porque estamos haciendo este programa distinto, este programa que tendríamos que rendir un pequeño tributo, ¿no?, a uno de los grandes de la comunicación. Gemma, estamos viviendo momentos muy históricos que no nos gustaría vivir, pero la ley de la vida es así. Entonces, hoy teníamos que tener este espacio para dedicárselo a Jesús Quintero. Sí, está claro que la verdad, a todos nos gustaría ser recordados por marcar un antes y un después en la comunicación, tener este sello propio, esos silencios. Hoy en día que todo el mundo se atropella hablando, que nos quitamos las palabras unos a otros, la verdad que cobran aún más valor esas entrevistas, y como bien decía Isa, podríamos estar todo el día o toda la semana viendo entrevistas suyas y nosotros como comunicadoras aprendiendo, ¿no? Porque la verdad es que nos ha dejado para el recuerdo algunas entrevistas que ya pues no se van a poder llevar a cabo con personas y personajes y artistas, y como bien hemos visto de la sociedad que, bueno, que ya no están y que nos han dejado pues ese legado, y gracias a Dios pues podemos disfrutarla en los testimonios gráficos que quedan. Es como una clase de periodismo, a través de la propia televisión, la forma de dirigirse no solo al entrevistado, sino también a la cámara, de cómo le hablaba al espectador. Todos nos sentíamos partícipes de sus entrevistas, porque hacía que la otra persona que está viéndolo al otro lado de la pantalla tuviese también importancia y tuviese relevancia y participase, ¿no?, de alguna forma de esas entrevistas que solo él sabía hacer, está claro. Y era como una mirilla, una conversación a veces entre amigos, una conversación profunda. Yo tuve suerte de verlo en el Teatro Quintero, en la calle Cuna, una vez cuando estaba haciendo una de las entrevistas, y la verdad que es que era como impresionante, no se atrevía ni, se veía algo que te sorprendía, ni decirle nada al lado, porque era como ese silencio, ese recogimiento, que al final lo que hacía es que la persona entrevistada, yo creo, se sentía como en confianza, como en casa, y de ahí sacaba pues algunos titulares y algunas ideas, o que esa persona contara cosas que no había contado antes, o no había se había sentido con esa comodidad para contar.
Además, si hacemos un análisis de sus entrevistas, lo estamos viendo en imágenes, aquí ahora mismo está todo iluminado, está lleno de focos, es importantísimo la luz en la televisión y Jesús Quintero supo hacerlo, supo darle la importancia justa a cada elemento bueno, que utilizaba en sus entrevistas. Estamos viendo las velas, apenas había iluminación, o sea que las sombras también eran importantes en sus entrevistas, no solo esos silencios que yo creo que van a pasar a la historia como parte de la seña de identidad del periodista onubense. Él creó un clima único, su clima propio, ¿no? En la televisión, en sus entrevistas, en sus programas, y lo hizo grande, grande. Claro, es que es todo, no solo es la manera de entrevistar, sino cómo tenía todo preparado, este ambiente como lúgubre, ¿no? Entre comillas, que si las velas, como una especie de telaraña, y era distinto, porque al final, ¿qué quería? Yo creo que la intención última era que nos centráramos en esa persona o ese personaje que en ese momento formaba parte y era el protagonista absoluto. Y vamos, yo creo que es que eso ha marcado un antes y un después en el periodismo, en la manera de comunicar, y es una persona que va a quedar en nuestro recuerdo para siempre. Y además, mira, estábamos viendo ahí imágenes, ¿no? Hemos visto al Risita, al Peito, o sea, son personajes que él miraba más allá del mapa social, él iba al trasfondo de la sociedad, él buscaba en las penumbras de la sociedad a personajes que tenían mucho que aportar, aunque fuese un tono de humor, un tono sarcástico, supo darle importancia a personas que no la tenían, que vivían en unas condiciones pues que a lo mejor no eran las más apropiadas. Él los llevó a su programa, él los entrevistó y los hizo personajes. O sea, dio un paso más adelante, porque normalmente cuando tú eres periodista, yo también, buscamos el rostro, buscamos la figura, buscamos el nombre y el apellido para tener un titular. A él le daba igual el titular, él sabía que tenía la importancia que tenía, él sabía que sus entrevistas tenían el recorrido que tenía y lo que quería era aportar, y lo hizo con personajes como por ejemplo Risitas, que es el que yo creo que el que más recordamos todos, ¿no? Y además yo creo que cruzó una línea que es como muy difícil, que es analizar, bueno, entrevistar, estar con estos personajes, pero desde el respeto, ¿no? No desde la caricatura, como algunas veces ha podido pasar, de que esa persona al final se acaba pues los demás riendo de él, ¿no? Te rías con ellos, ¿no? Entonces, yo recuerdo haberme encontrado Risitas en algún sitio y él era el rey del mambo, las personas se le acercaban, y como alguien que vivió las circunstancias en las que vivía, que no era nada conocido años atrás, consiguió salir a la palestra y la verdad convertirse en uno también de los personajes de aquí de Sevilla que te encontrabas y te daba alegría, ¿no? Entonces, el también ver que cada persona tiene algo que aportar, yo creo que esa mirada también es distinta, ¿no? No solo se conformaba con que es más grande y exitoso, sino que bueno, también muy grande. Creo que con este pequeño recorrido, con este pequeño homenaje que le hemos rendido desde aquí, desde Revista de Prensa, a uno de los grandes de la comunicación, pues nos vamos a quedar, porque bueno, la actualidad manda, tenemos que seguir hablando de lo que pasa en Sevilla. Nosotros desde aquí pues queremos enviar nuestro más sincero pésame a familiares y amigos, a todo el pueblo de San Juan del Puerto, que sabemos que lamenta su muerte, Gemma, pero tenemos que seguir avanzando. Durante el día de hoy vamos a seguir hablando de Jesús Quintero en PTV Sevilla, pero como decimos, vamos a abrir portada porque la actualidad de Sevilla pasa por otras muchas más cosas, pasa por empleo, por desempleo en este caso, pasa por cultura, pasa por política, y si te parece, Gemma, vamos a comenzar abriendo portada. Abrimos la portada de ABC Sevilla, la están viendo ahí. El boom de la FP duplica el número de alumnos en Sevilla en solo 5 cursos. Ahí estamos viendo imágenes de clases de formación profesional que, bueno, que como decimos en los últimos años ha experimentado un incremento considerable de alumnos, y también adiós a Jesús Quintero, el loco que reinventó la radio y la televisión. Esta es la portada de ABC Sevilla para este martes 4 de octubre. Vamos a cambiar de portada, abrimos Diario de Sevilla rápidamente, compañeros, porque también se hace eco, como no puede ser de otra forma, de la muerte de Jesús Quintero. Lo estamos viendo, adiós a Jesús Quintero, el loco que hablaba con el silencio. El Ayuntamiento, de otro lado, vuelve a hacer VPO tras un parón de 10 años y Heineken construye en Sevilla la primera planta termosolar industrial del país.
Esos son algunos de los temas que lleva Diario de Sevilla hoy en su portada. Seguimos avanzando, seguimos abriendo portada. Vamos a analizar hoy el digital Correo de Andalucía. Andalucía lidera la subida del paro en septiembre. El número de desempleados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo en Andalucía ha aumentado en 6.788 personas durante septiembre, lo que implica una subida del 0,88%, que sitúa en 779.282 la cifra total de los registrados en los servicios públicos de empleo. Estos son datos que han facilitado este martes el Ministerio de Trabajo y Economía Social. En cuanto a Sevilla, tenemos que hablar de datos muy positivos, porque Sevilla es la provincia andaluza donde más baja el desempleo en 3.000 puestos de trabajo, que se han generado 3.000 puestos de desempleados menos en nuestra provincia. Yo creo que estos son datos muy positivos. Tenemos que hacer una lectura muy positiva de estos últimos datos aportados por el INE en cuanto a paro, en cuanto a desempleo en Sevilla, y tenemos que seguir hablando de datos, en este caso, menos positivos, menos optimistas. ABC en sus páginas lleva una información que nos pone de manifiesto la situación que están viviendo muchas familias sevillanas. El grito del hambre en Sevilla: más pobreza y menos donaciones. Gema, hemos hablado en estas últimas semanas aquí en Revista de Prensa en numerosas ocasiones de la situación que se nos viene por delante. Bueno, la crisis en Ucrania, entre Ucrania y Rusia, pues ha agudizado mucho más, ¿no? Bueno, la subida de precios de los alimentos, también de la gasolina, de la energía, todo eso está provocando pues que haya familias que están con la soga al cuello y que tengan que acudir a lugares donde, por desgracia, tampoco tienen cómo ayudarle, porque también han decrecido las donaciones. Sí, la verdad que ya se veía venir que esto podría suceder y se ha cumplido la peor de los presagios, y es el momento que yo creo que todos debemos arrimar al hombro y si podemos pues hacer donaciones o participar de alguna de las maneras. Yo creo que es bien necesario, porque realmente hay personas que, vamos, prácticamente no tienen para comer y ya no se da abasto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también incluso no solo dar alimentos a los necesitados, sino nosotros a la hora de tirar comida, de ser más conscientes, ¿no? Porque realmente hay personas pasándolo tan mal que vamos a intentar entre todos, bueno, pues ayudar de la manera que podamos, y hay organizaciones que se encargan de distribuirlo a los más necesitados, y bueno, si podemos participar activamente, yo creo que podemos poquito a poco pues hacer o llegar a cabo una gran ayuda. Esperemos que no tener que llegar a una situación mucho más crítica, Gemma, porque bueno, parece ser que los meses que vienen por delante no son nada venideros. Hay una crisis que está asomando prácticamente ya por todo el mundo. Parece ser que bueno, ya se empieza a hablar, ¿no?, en las altas esferas de la economía mundial de un periodo de recesión. Siempre queremos ser optimistas y pensar que no vamos a llegar a un punto extremo, pero la realidad es bien distinta y ese punto extremo estamos prácticamente rozándolo. Sí, la verdad que llevamos un periodo que contra la pandemia nada más que queríamos pues sobreponernos y volver a la vida anterior, y hemos visto que esa vida ya no existe, ¿no? Que hay pues otras consecuencias ahora de manera económica que nos están afectando todos los bolsillos y a, bueno, a diferentes tipos de personas. Así que cada uno pues tiene que reflexionar un poquito, priorizar y ir viendo qué cositas puede ir haciendo para, dentro del panorama que tengamos, bueno, pues para sobreponerse de la mejor manera. Las noticias que había sacado para analizar contigo, y pocas buenas tenemos en el día de hoy. Hombre, hay una muy positiva, que es bueno, que ha subido la empleabilidad en Sevilla en 3.000 puestos de trabajo. Hay 3.000 desempleados menos en la provincia de Sevilla. Nos vamos a quedar con esa información positiva para superar este martes de luto por la muerte de Jesús Quintero, este martes de máxima preocupación por la crisis que nos viene por llegar, por la situación de los bancos de alimentos. Gemma, muchísimas gracias por habernos atendido en la mañana de hoy. Gracias a vosotros. Bueno, pues nosotros tenemos que despedirnos porque nos quedamos sin tiempo para seguir hablándoles de lo que ocurre en Sevilla. Durante el día de hoy van a estar informados en PTV Noticias 1 a las 2 de la tarde y en PTV Noticias 2 a las 8:30. Más entretenimiento aquí en PTV Sevilla a partir de las 6 de la tarde en Sevilla TV, y nosotros volvemos mañana con muchísimo más contenido. Que pasen un feliz martes.